Lunes 21 de abril del año 2025 está marcado por la muerte del Papa Francisco. Murió este lunes a los 88 años, según confirmó el Vaticano en un comunicado difundido a través de su canal oficial en Telegram. Un deceso que se produce apenas un día después de que el pontífice hiciera una aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro, durante esa celebración de Pascua, en lo que se convertía en su último mensaje al mundo, diciendo: queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro santo Padre Francisco. Así lo leía el cardenal Kevin Farrell en ese comunicado oficial del Vaticano esta mañana a las 7:35. Decía: el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. El Papa había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía muy grave que lo mantuvo ingresado durante 38 días hasta esa alta médica el pasado 23 de marzo. Según las fuentes vaticanas, había estado en estado delicado y había enfrentado 2 episodios muy críticos de salud durante este año. Pero a pesar de esa convalecencia, el domingo participaba brevemente en la misa de Pascua y dirigía la tradicional bendición de Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica, donde deseaba a los fieles un feliz domingo de Pascua y llamaba a la libertad de pensamiento y a la tolerancia en un mensaje al mundo. Es así como miles de personas habían congregado en la plaza de San Pedro para verlo luego de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, y su aparición generaba una ovación entre los asistentes y también fue interpretada como un gesto de fortaleza espiritual pese a las visibles secuelas de su enfermedad. Y es que hay que decir que aunque esa noche del 13 de marzo de 2013 el mundo asistía al asombrado anuncio de que el nuevo Papa venía de los confines de la Tierra, y es que aunque en el momento de esta publicación el Vaticano aún no ha confirmado la causa de la muerte de Francisco, los medios italianos apuntan a un accidente cerebrovascular. Y es que el Vaticano no ha comunicado de manera oficial la causa de muerte, pero el Corriere della Sera apunta ya a un ictus, un episodio cerebrovascular muy grave que sigue contándose entre las principales causas de muerte en países como España, por ejemplo, y es además una emergencia médica en la que el tiempo de actuación es vital a la hora de determinar el desenlace. Este ictus, o mejor conocido como accidente cerebrovascular, sucede cuando el flujo sanguíneo se bloquea o se interrumpe en una parte del cerebro, y es que en estos casos las neuronas de esa parte del cerebro no reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar correctamente y sobrevivir, pues no llegan, y se trata de una emergencia médica que necesita tratamiento inmediato. Así que supuestamente esta sería la causa de muerte según estos medios de comunicación. Nos preguntamos si hubo evidencias aún más tempranas, todos esos síntomas enumerados previamente que aparecen cuando se da el ictus. Muchos hablan del tema del speech, lo de la habla, si le costaba, aunque sinceramente fue poco tiempo después. Algunos hablan hasta de profecías de Nostradamus nuevamente en su relación con el mundo, después de que este lunes a las 7:35, como ahora os decía, moría el Papa Francisco en su residencia de la Casa de Santa Marta, y anunciaban ese mensaje el cardenal Kevin Joseph Farrell, así lo decía. Lo que pasa es que durante todas estas semanas en las que ha estado la salud del Papa Francisco bastante delicada, la red ha rescatado numerosas teorías de conspiración en la que hablaban de una posible muerte o renuncia del pontífice. Entre las más destacadas se encontraba el tema de Nostradamus, las profecías que hace en su libro, en las que vaticinan eventos futuros, en donde incluso decían que la predicción señalaba que después de la muerte de un papa anciano respecto al Papa Francisco, que algunos relacionan con él, llegaría un papa negro. Así que ahora mismo supuestamente tendríamos un papa negro según la predicción de Nostradamus. Aunque evidentemente se habla de un cardenal ganés llamado Peter Turkson. En este caso por el momento no se sabe, pero es cierto que varias personas hablaron de esta persona, o sea, varias teorías, y también hacía hincapié algunas conspiraciones en el aviso del fin del mundo. Todo esto tras la elección de un papa negro, aunque otros señalaban que estas profecías eran como un punto de inflexión en la Iglesia Católica y con una ruptura del catolicismo tal y como se conoce a día de hoy.
Evidentemente la muerte del Papa pues ha suscitado todo tipo de teorías, de reportajes, de noticias a lo largo de todo este momento. Milei, Pedro Sánchez, por ejemplo, en sus redes sociales han rescatado varios minutos para colocar ciertos comunicados y ha habido de todos lados, vamos a decir, gente diciendo lo que ha pasado, hablando de la Iglesia, del Vaticano, de cosas oscuras también en cuanto al Vaticano, que hablaremos en próximos vídeos, aunque este evidentemente era para dar la noticia del Papa Francisco, y ahora obviamente os dejaré con más noticias acerca de esta impactante noticia del día de hoy, lunes 21 de abril. Este día el mundo despertó con la noticia, sobre todo México, de la muerte del Papa Francisco. El señor Bergoglio falleció a los 88 años de edad, y para esto vamos a hablar precisamente con mi compañera Paola Rojas, que ya está en vivo y en directo desde Italia con todos los detalles de la muerte del Papa Francisco. Mi querida Pao, ¿cómo estás? Buenos días, vamos contigo. Querido Iram, muy buenos días para ti, buenas tardes para mí desde el sur de Italia, en camino a Roma justamente para cubrir la información vinculada con la muerte del Papa Francisco, quien había estado pues delicado de salud desde hace varias semanas. Recordemos que fue internado en el Hospital Gemelli el 14 de febrero. Lograron darlo de alta el 23 de marzo y bueno, pues en los días recientes se le pudo ver justamente siendo parte de algunas de las celebraciones por la Pascua en el Vaticano. El Papa Francisco se anunció esta mañana a las 7:35 de la mañana su fallecimiento. Había tenido pues esta neumonía y se escuchan aquí las campanas sí, de la Catedral de Monopoli. Me encuentro en esta pequeña ciudad italiana al sur de este país, en la cual, como en muchas otras, han estado repicando las campanas, incluso de una forma especial. 88 veces sonó la campana por los 88 años que tenía el Papa Francisco al momento de su muerte. Jorge Mario Bergoglio, el primer latinoamericano en llegar al Vaticano, el primer jesuita en convertirse en papa y que adquirió el nombre de Francisco, Papa Francisco, por San Francisco de Asís. Fue justamente una persona que desde siempre tuvo pues, problemas respiratorios. Probablemente hay quien no lo sabe, pero el Papa Francisco, cuando era joven, cuando tenía 21 años, sufrió una intervención, tuvo una infección respiratoria y tuvieron que extirparle un pulmón. Así que desde siempre estuvo comprometida su salud respiratoria y bueno, pues con esta neumonía y a los 88 años de edad su salud se fue pues complicando hasta finalmente llevarlo a su fallecimiento. Un papa muy querido, un papa pues muy entrañable para muchas personas porque se pronunció siempre a favor de los pobres, a favor de los migrantes, a favor incluso de aquellos, pues siempre no solamente relegados, sino discriminados por la Iglesia Católica. Por ejemplo, él propició que hubiera comunicación con la comunidad lésbico-gay. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay?, dijo alguna vez el Papa Francisco, generando pues muchísimas reacciones dentro del mundo católico, pero por supuesto pues una gran aceptación por parte de todas las mentes progresistas del planeta. Un hijo de italianos, nacido en Buenos Aires, que buena parte de su vida pues la dedicó justamente a trabajar en favor de los más desfavorecidos y bueno, pues se ordenó como cura en 1969. Se convirtió luego en arzobispo y luego en cardenal y llegó finalmente a el pontificado hace 12 años. Así que cumplió apenas este diciembre 88 años de edad y apenas en marzo cumplió 12 de pontificado. Un hombre conciliador, un hombre austero, que precisamente pidió, fue una de sus peticiones, pidió ser despedido de forma muy austera, como lo era él. Pidió que no se trate de fiestas pomposas. ¿Y qué es lo que se sabe con respecto a lo que ocurrirá en las próximas horas y los próximos días aquí en Italia?
luego de que se diera a conocer la muerte del Papa Francisco. Bueno, se sabe ya que va a ser enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore. Y algunos se preguntarán por qué no enterrarán al Papa en San Pedro. Bueno, esta es una petición que él mismo hizo, ser enterrado en Santa María Maggiore, que es una de las 4 basílicas papales de Roma. Él le tenía una gran devoción a la Virgen María y por eso elige una basílica. Estamos hablando de un espacio al que él acudía para orar cada vez que tenía algún viaje internacional, algún motivo para salir del Vaticano, para salir de Roma, acudía a Santa María Maggiore y será en esa basílica en donde será enterrado. Todo esto en el año jubilar. Esto es muy importante decirlo, recordar que estamos en pleno jubileo, el año jubilar que ocurre cada 25 años. Y bueno, pues este 2025 es año jubilar, es año en el que se abre la puerta del jubileo y muchísimos fieles católicos han acudido a Roma justamente por tratarse de un año jubilar, por las celebraciones de la Pascua y porque la salud del Papa venía estando muy comprometida. De hecho, a pesar de que estuvo internado, como ya mencionaba, en el Hospital Gemelli durante varios días, pues luego de haber sido dado de alta, el Papa Francisco apareció en algunas de estas celebraciones justamente por el año jubilar y por las celebraciones de la Pascua. Apenas ayer se le vio en algunas de estas celebraciones en el Domingo de Resurrección, que es un día pues tan importante para los fieles católicos. Tuvo aún la oportunidad, sí, de celebrar el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua, el Papa Francisco. También en días anteriores, bueno, había recorrido algunos de los puntos del Vaticano y en este lunes de Pascua es cuando pues pierde la vida el Papa Francisco. Y sí, se mencionan ya algunos nombres que se contemplan para sucederlo, si bien se prevé que sea un cónclave complejo por la situación al interior de la Iglesia Católica, donde ha habido tensiones y discrepancias, pero también por todas las tensiones que hay en el mundo. Se mencionan nombres como el de Ricardo Blázquez, el de Luis Francisco Ladaria. Se menciona también a Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, a Matteo Zuppi, italiano, de 69 años, y a Luis Antonio Tagle, un cardenal filipino de 67 años. Sin embargo, no hay un claro favorito, así que se prevé, insisto, que será un cónclave complicado. Cónclave es este ejercicio, este proceso que se realiza en el Vaticano para justamente poder designar a quien será el nuevo Papa. En Argentina, el país del cual era originario, se decretaron ya 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. En muchos países europeos, como España, se decretaron al menos 3 días de duelo. Aquí en Italia, decirles que, bueno, pues muchas de las iglesias, en prácticamente todas las iglesias italianas, hubo desde luego una reacción al anuncio de la muerte del Papa Francisco, repicando las campanas. Se colocaron fotos del Papa junto a los altares de las diferentes iglesias y bueno, pues repicaron, sí, en varias ocasiones. En el caso, insisto, de la Catedral de Monopoli, en donde me encuentro ahora, repicó 88 veces, que eran los años que tenía el Papa Francisco. Este próximo miércoles va a ser trasladado, los restos del Papa Francisco serán trasladados a San Pedro para un último adiós, así que tendremos oportunidad de estar desde ahí. Yo me estoy trasladando justamente hasta Roma para compartirles esto que ocurrirá allá en San Pedro, la información que surja en las siguientes horas, en los siguientes días, y también esto que pues podría suceder el próximo miércoles en San Pedro. Pues mientras tanto, compartirles desde aquí algunas de las reacciones de los mandatarios que ya han reaccionado a lo largo de todo el mundo a la muerte del Papa Francisco. Donald Trump, con quien tuvo discrepancias en su momento, dijo: descanse en paz, que Dios bendiga al Papa y a quienes lo amaron. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de él como un humanista.
Una doccia nelle nostre case, che assai spesso si trasformano in piccole fraterne, specie quando gli aiuti di Stato sono insufficienti. I nostri armadi poi si svuotano di vestiti, ma nello stesso tempo... Lei non ha agnellino, dai! Posso mettere le spalle con pastore? Si spaventerà, Guarda che lo sporca, no? Vai, vai. Ecco. Poverino, Dal sole del Messico, siccome questo è il terzo Papa a cui Valentina offre un sombrero. Ay. Para que te sienta mexicano. Es que el primero. Se il Santo Padre lo vuole accarezzare, ha visto tutto quel bianco e giustamente la gente che ha bisogno della sua vicinanza, che al momento è gente che ha perso tutto, poi prendere una guardare avanti. Vi ringrazio tanto. Grazie. Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della spedizione 52 e 53. Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa. Siccome l'abito fa il monaco, giusto? Di fare una tuta di volo come le nostre. Ah, va bene. Poi... E lei mi pianifica il viaggio. Esatto, il tema delle nostre agenzie spaziali e abbiamo messo lo stemma suo. Poi abbiamo deciso due cose. Primo, il suo nome di battesimo, quindi Jorge Bergoglio, con la bandiera argentina, perché lei è argentino e naturalmente dentro è tutta
customizzata, queste cose, ma è proprio vera, questa è fatta perché possa volare, è fatta di materiale speciale. Dopodiché ci abbiamo pensato un attimo e abbiamo deciso che sì, questa va bene così, ma lei è il Santo Padre, non è, e il Santo Padre ha un'uniforme sua che prevede una mantellina e quindi dice perché se no questo abbiamo, quindi nel caso ecco qua. E questa volta abbiamo fatto sempre le insegne del Vaticano, le sue insegne, a dire la verità, la bandiera del Vaticano, e questo è stato un progetto di Joe, che è riuscito a queste sono le ali ufficiali della NASA. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013, marcando varios hitos. Fue el primer papa latinoamericano de la historia y el primero no europeo en más de 1200 años. También fue el primer papa jesuita, una de las órdenes consideradas más progresistas y al mismo tiempo relegadas dentro de la Iglesia Católica. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no si può. Muchos creían que este historial poco ortodoxo podría ayudar a rejuvenecer al Vaticano y revitalizar su misión. Aunque se mostró más avanzado que sus antecesores en algunos temas, mantuvo una postura conservadora en otros. Nació en Buenos Aires en 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos que huyeron del fascismo. Se graduó como técnico químico en Buenos Aires y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero. Le gustaba bailar tango y como buen argentino amaba el fútbol. Tras su ingreso en la Compañía de Jesús, fue ordenado sacerdote en 1969. Estudió humanidades y filosofía en Argentina. Vivió en Chile y en Alemania. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, donde sus sermones se concentraron en la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal y ocupó diversos cargos en instituciones que supervisan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Y finalmente fue elegido como Papa, como un candidato conciliador en el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI. Eligió su nombre en homenaje a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, y cultivó una reputación como hombre de gustos sencillos, alejados de la pompa y del lujo. Lo dije ya en otras ocasiones. Y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de críticas. Se cuestionó su actuación durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, cuando era líder de los jesuitas en ese país. Fue acusado de no proteger a miembros de su orden, que eran perseguidos por los militares, por realizar trabajo social en barrios marginales, algo que la Iglesia negó, destacando el impulso de Bergoglio en la beatificación de sacerdotes asesinados durante la dictadura. Y, ya siendo papa, abrió a víctimas y a sus familiares los archivos del Vaticano sobre el gobierno militar argentino. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, dijo cuando asumió su papado. Un año después, la revista Time lo escogió como personaje del año en 2014. Teólogos han destacado la labor diplomática de Francisco durante sus casi 12 años de papado, en los que visitó más de 60 países. Por ejemplo, en varias ocasiones logró reunir a líderes israelíes y palestinos con el objetivo de lograr una paz para Medio Oriente. Y tuvo un rol crucial como mediador cuando Estados Unidos hizo un acercamiento histórico con Cuba durante el gobierno de Barack Obama. También llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en botes a Europa y pidió perdón, dijo, por el mal cometido por cristianos contra los pueblos indígenas, la destrucción cultural y la asimilación forzada. Pido perdón. A pesar de mostrarse más progresista que sus antecesores, el papado de Francisco también estuvo marcado por varios retos y por posturas más tradicionales. El gran desafío que tuvo que asumir como pontífice fue el importante historial de abuso infantil de la Iglesia Católica. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia.
En 2019 endureció las normas para hacer frente a los casos de pederastia y abolió el secreto pontificio, que escudaba a sacerdotes y autoridades eclesiásticas. Sin embargo, sus críticos lo acusaron de no enfrentar los abusos sexuales de la Iglesia con la fuerza necesaria. Y en muchas de las enseñanzas de la Iglesia, el Papa Francisco fue un tradicionalista. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Se mantuvo en contra de que las mujeres sean ordenadas sacerdotes, ni siquiera diáconos. También mostró un rotundo rechazo al aborto, considerándolo un crimen, y apoyó las prohibiciones de los métodos anticonceptivos en todo el mundo. Le persone di tendenze omosessuali. Y aunque dijo que la Iglesia debería dar la bienvenida a las personas independientemente de su orientación sexual, insistió en que la adopción gay es una discriminación contra los niños y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un pecado. Madre, liberaci dall'invidia. No obstante, a pesar de las críticas, Francisco será recordado como un papa que intentó mantener su sencillez en su misión de difundir la fe católica por todo el mundo, a pesar de ocupar lo que seguramente sea el cargo vitalicio más poderoso del planeta. This is on behalf of the Orlando Magic and myself, just to and this is a gift from Jump Ministries Vocal Church in Orlando. Memphis, and bless you. C'ho la spada davanti. Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia, perché vi dico una cosa, non è bello parlare davanti al niente, a una camera, non è bello. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Voi non avete salvezza, Troppa casascia e niente preghiera. Puedo bendecir mi rosario para rezar por usted. Ce ne sono tanti a disposizione.
apóstol San Pablo a los Gálatas: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. No usen la libertad para satisfacer su carne pecadora. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare gli studenti dello studio di Notre-Dame de Vie, i membri dell'equipe Notre-Dame, i giovani di Bon-Saint-Chambly e i fedeli della parrocchia di Martigny in Svizzera. May God bless you. Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy caprichosa. Pero gracias por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. Necesito ver la pierna. Si un día vamos a Santa Marta, te llevamos una botellita. Gracias, Santo Padre. You are our last hope. We hope you can save their lives. Please don't let them die. Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Thank you. It's so good to meet you. This is my wife. Good morning, Holy Father. My daughters. Three. Three. Mary. Thank you. And my brother Frank. Good morning, Scarlett. Good morning, Sistine. And my brother Frank. Holy Father. Well, thank you very much taking time of your busy days. We appreciate this very much. I'm honored. Oh, thank you. I'm honored too. Ma noi siamo cresciuti con i vostri film. We grew up with your films. Wow. Ready? We box. Oh, that's so, yeah, ready? Well, it's so great. I appreciate it so much. And